Buenos días. Les damos la bienvenida a esta primera sesión del seminario, cuyo título es Financiarización y Crecimiento, sin duda uno de los problemas centrales de este estudio sobre el desarrollo. La mecánica que vamos a seguir es la siguiente. Oiremos las participaciones de cada uno de los especialistas invitados. Al final de ellas tendremos un breve lapso de tiempo, alrededor de unos 15 minutos, con el fin de que ustedes nos puedan hacer llegar sus comentarios y preguntas. Lo haremos como en la sesión pasada, de forma escrita. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor González Temprano Antonio, quien es doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid. Es también catedrático de Economía Aplicada. Fue director entre 1985 y 1996 del Departamento de Economía Aplicada 5 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de esta Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado diversas líneas de investigación como la agricultura y el crecimiento económico, la relevancia del capital financiero, el estado del bienestar y los desafíos de cohesión nacional y regional en la Unión Europea. Estas investigaciones se encuentran publicadas en diversos libros, capítulos y artículos de revistas especializadas. Doctor Temprano, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora Elsa Gracido. En primer lugar, buenos días a todas y todos ustedes. Deseo iniciar mi intervención en este seminario internacional sobre cómo sembrar el desarrollo en América Latina, expresando, en primer término, mi felicitación a las personas e instituciones que han contribuido a la organización de este evento y, muy en particular, a la directora del Instituto de Investigaciones Económicas, doctora Verónica Villarespe, como también a la directora de la revista Problemas del Desarrollo, doctora Alicia Girón. Asimismo, agradezco a estas personas e instituciones haber tenido la deferencia de invitarme a participar en este encuentro. Puesto que mi ponencia versa sobre el cambio de paradigmas en la ciencia económica, particularmente en las últimas décadas, parece razonable que comience esta ponencia realizando algunas reflexiones sobre el cambio o concepto de paradigma y su lugar en la economía. Si por paradigma entendemos un conjunto de teorías sobre determinados aspectos de la realidad, tal como señala, por ejemplo, entre otros Kuhn, la crisis o cambio de paradigmas tendrá lugar cuando aceptemos los fallos de nuestra teoría, es decir, de que ésta no se corresponde con la realidad. Por su parte, la psicología ha enfatizado que el cambio no está exento de dificultades debido a que no nos resulta precisamente fácil apreciar los fallos de nuestras teorías y creencias. Obviamente, los economistas no somos ajenos a este principio. Por el contrario, como ha expuesto Kahneman, por cierto, el primer psicólogo en recibir el Premio Nobel de Economía, es fácilmente observable la resistencia mostrada permanentemente por la economía al cambio de paradigmas. Siguiendo con este autor, debemos indicar que las perturbaciones profundas y de larga duración son los fenómenos que más favorecen el cambio de paradigmas en la ciencia económica. Pues bien, según este principio, las tres grandes crisis económicas padecidas en el último siglo, 1929, 1973 y 2008, han tenido que afectar a los paradigmas económicos dominantes en ese momento y, en particular, a los paradigmas en la hacienda pública. Efectivamente, nuestra tesis es que cada una de estas tres depresiones
ha tenido un impacto más que notable en la crisis del paradigma hegemónico en ese momento, favoreciendo así la aparición de nuevas teorías. Vamos a pasar a analizar ese proceso. Hasta 1929, o si se quiere, hasta los años 30 del siglo pasado, el paradigma dominante en materia fiscal era que la hacienda pública ha de ser similar a la hacienda familiar. Como tanto reiteró Adam Smith, la hacienda pública ha de fundamentarse en el equilibrio o responsabilidad fiscal. Este equilibrio, indica el padre de la economía, solo puede ser roto por acontecimientos excepcionales, financiándose en este caso mediante una mayor presión fiscal al objeto de combatir la excesiva expansión del gasto público que, según el padre de la economía, terminaría desestabilizando la actividad económica. El paradigma clásico sobre el equilibrio fiscal entra definitivamente en crisis a partir de la crisis o del crack de Wall Street de 1929. Y como bien saben ustedes, Keynes ocupa un lugar más que destacado en esta crisis de paradigmas por el impacto de su interpretación del devenir económico de los años 30. Telegráficamente podríamos resumir el paradigma keynesiano en los términos siguientes. En una etapa de estabilidad económica y pleno empleo no existe fundamento para vulnerar el equilibrio presupuestario. Un segundo basamento del paradigma keynesiano es que en momentos de depresión el Estado puede y además debe contribuir a la estabilidad económica mediante el presupuesto con el fin de impulsar la demanda global. Pues bien, hasta aquí parece obvio que no existe discrepancia de fondo entre los clásicos y Keynes sobre cuándo ha de respetarse el equilibrio fiscal y cuándo puede vulnerarse. Más allá de que Keynes, no lo olvidemos, no parece preocuparle demasiado el equilibrio presupuestario. La discrepancia de fondo sobre el equilibrio fiscal aparece en la forma de financiar el déficit. Mientras los clásicos preconizan el recurso a una mayor presión fiscal, Keynes reivindica la creación de dinero, defendiendo que esta monetización no genera tendencias inflacionistas y que desde la hacienda pública el modo de combatir la inflación en periodo de expansión es a través del incremento de la presión fiscal. Por lo tanto, las propuestas de Keynes chocan, desde esta perspectiva, frontalmente con las normas tradicionales de responsabilidad fiscal en dos apartados. 1. En la creación deliberada de déficit presupuestario. Y 2. En el recurso a la creación de dinero para financiar el déficit. Hay que decir que el endeudamiento público es considerado en el paradigma keynesiano una decisión que podríamos catalogar como de segundo óptimo. Junto a estos principios, merece, a mi entender, resaltarse un hecho. Y es que Keynes no muestra especial interés por estudiar, por analizar, el rol de las instituciones políticas democráticas en la toma de decisiones económicas. Ausencia que no puede dejar de sorprendernos, máxime si tenemos presente que en las décadas posteriores tales instituciones van a ser, en buena medida, las máximas responsables de la expansión del gasto público. Como bien saben ustedes, el paradigma keynesiano se difunde por los países desarrollados en los años 40, siendo la Ley de Empleo de Estados Unidos de 1946 uno de los ejemplos, a mi entender, más nítido y relevante de la adopción de las nuevas ideas por una institución democrática, en este caso por una institución norteamericana. Vamos a ver. La adopción, por no hablar de institucionalización de los nuevos preceptos macroeconómicos,
explica en gran medida que los años 50 y 60 estén presididos por una eclosión del gasto público, como pueden ver ustedes en pantalla. Figúrense ustedes. El gasto público de Estados Unidos en 1913 representaba el 10%. 17 años más tarde, es decir, en 1930, ese gasto público se elevaba únicamente al 11%, pero ya en 1960 alcanzaba ni más ni menos que el 27% del Producto Interior Bruto norteamericano. Hay un hecho de las cuentas públicas de las décadas doradas del capitalismo que merece ser destacado, y es que, a pesar de la enorme expansión del gasto público, habrá que esperar a la segunda mitad de los años 60 para que el déficit tienda a instalarse de forma permanente. Aunque eso sí, no lo olvidemos, a niveles escasos, de manera que en 1973, tanto en el conjunto de la OCDE como en Estados Unidos, ese déficit público arroja aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto. Solamente la Comunidad Económica Europea ofrece en 1973 un nivel que empieza a ser inquietante, pues el déficit público en ese año representa exactamente el 2%, vuelvo a repetir, del Producto Interior Bruto de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué conclusiones podemos extraer de la hacienda pública durante esas décadas doradas? Es decir, durante los años 50, 60 y primera mitad de los 70. Pues bien, lo primero que llama la atención es que en la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70 se observa una tendencia nítida a incurrir en déficit público, a pesar, no lo olvidemos, de seguir disfrutando de una etapa expansiva y pleno empleo. En consecuencia, durante aquellos años se vulnera aquel principio keynesiano de que en una etapa expansiva, con pleno empleo y claras tendencias inflacionistas, las cuentas públicas han de arrojar superávit, entre otras cosas, según el paradigma keynesiano, para combatir la inflación. Una segunda conclusión es que si hacemos un balance de todo el ciclo expansivo, léase años 50, 60 y principios de los 70, podemos afirmar que estamos ante una hacienda funcional, es decir, una hacienda cuyo equilibrio fiscal tiende a situarse en el largo plazo y no en el corto, como es la propuesta keynesiana. Este equilibrio funcional, obviamente, es resultado, en buena medida, de un ingente crecimiento económico durante aquellas décadas y una tasa de paro estructural que se sitúa únicamente en el 2,5%. La conclusión final sobre esa etapa de los años 50 y 60 es que el devenir de la hacienda pública está marcado por el paradigma keynesiano. Eso sí, y eso lo debemos considerar, un keynesianismo no plenamente coincidente con el ideario original de Keynes, particularmente en un apartado. Según este autor, no está justificado un gasto público en permanente expansión para impulsar la demanda global en una etapa, como fue aquella de los años 50 y 60, de elevado crecimiento y pleno empleo. Es posible, como han apuntado entre otros Buchanan, Friedman, von Hayek o Wagner, que la eclosión del gasto público durante aquellas décadas es la consecuencia, según estos autores, repito, decía que es la consecuencia lógica
a que conduce el paradigma keynesiano, cuando tal paradigma se desenvuelve en un marco con las características de aquellos años. A mi entender, no es fácil refutar el argumento de estos 4 autores, pero también considero que hay que tener presente que la hacienda pública de este periodo sigue derroteros diferentes, al menos en algunas oportunidades, a los propuestos explícitamente por el economista británico. Con la crisis de 1973 concluye lo que se califica normalmente como la etapa dorada del capitalismo contemporáneo, y se abre otra con rasgos muy diferentes. De acuerdo con el principio que hemos establecido al comienzo de esta exposición sobre el vínculo entre profundas perturbaciones económicas y cambio de paradigmas, la crisis de 1973 obviamente habría de agitar el pensamiento económico dominante, cosa que a mi entender así sucedió. Vamos a pasar, por lo tanto, a examinar esta nueva fase. Y sobre esto lo primero que tengo que comentar es lo siguiente, y es que una de las primeras cosas que hay que tener presente del periodo que se extiende de 1973 a 2008 es que la hacienda pública se va a mover en un entorno muy diferente al de la fase expansiva. Entorno que, grosso modo, se puede resumir en los términos siguientes. Tasa de crecimiento mucho más reducida. Desempleo estructural que se duplica frente a los años 50 y 60. Tendencia inflacionista más que inquietante. Gasto público que, si bien tiende a contenerse en porcentaje del Producto Interior Bruto desde mediados de los años 80, no deja de aumentar en términos reales. Déficit que alcanza tasas elevadas, afecta a la casi totalidad de los países desarrollados y se convierte prácticamente en permanente. Y por último, una deuda pública que alcanza volúmenes más que preocupantes. ¿Qué nos indica la fotografía que acabamos de realizar del devenir económico a finales del siglo XX y principios del siglo XXI? En primer término, el cuestionamiento definitivo de la denominada curva de Phillips. Según esta, es difícil explicar la coincidencia en el tiempo de estancamiento económico, desempleo e inflación, como sucede en determinados momentos de este periodo. Esa fotografía nos dice también que las políticas neokeynesianas o síntesis neoclásica no alcanzan las metas que habían prometido. Es decir, no se logra, o mejor dicho, es decir, el incremento real del gasto público no logra la estabilidad económica. Es más, el hecho de que se incurra durante estos años en déficit casi permanente y en una deuda pública creciente arroja desde la hacienda pública muy oscuros nubarrones, a mi entender, sobre el crecimiento económico. Así las cosas, no puede extrañar que en el ámbito académico se asista a partir de 1973 a un reforzamiento de las teorías que subrayan las limitaciones del Estado para corregir las deficiencias, los errores del mercado. Así se puede entender que frente a la teoría de los fallos del mercado que había dominado en los años 50 y 60, eclosione una teoría que podemos calificar como teoría de los fallos del Estado. Merece enfatizarse que el cuestionamiento de la intervención pública para corregir las deficiencias del mercado se desarrolla en estos años en un espectro ideológico
tan amplio como variado. Es cierto que las teorías más citadas son las formuladas por los denominados neoliberales, particularmente por Friedman y por von Hayek. Pero junto a estas críticas hay que apuntar también las realizadas, por ejemplo, por la Public Choice, particularmente por su figura más representativa, Buchanan, por el estructuralismo francés, léase el caso de Poulanzas, por la Escuela de Frankfurt, ahí tenemos a Habermas, o por la corriente marxiana, una de cuyas figuras más representativas es O'Connor. En resumen, estamos ante un conjunto de teorías con profundas diferencias ideológicas, pero coincidentes en enfatizar los condicionantes que tiene la intervención del Estado para subsanar las contradicciones del crecimiento capitalista. El cambio de paradigma sobre la intervención del Estado que emerge a partir de la crisis del petróleo de 1973 no se limita al ámbito académico. Se extiende también a la opinión pública, apareciendo lo que ahora denominamos como Fall Economics. Como han mostrado numerosos trabajos, el ciudadano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se mueve en el escenario siguiente: interés creciente por la acción del Estado, crítica también creciente hacia el sector público, resistencia, asimismo creciente a un incremento de la presión fiscal, pero con una peculiaridad: defensa simultáneamente del estado de bienestar y, en consecuencia, del gasto social. Como diría la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, la mayor parte de la ciudadanía de finales del siglo XX y principios del siglo XXI mantiene una postura ambivalente frente al rol que ha de desempeñar el Estado. Postura, por cierto, no exenta de cierta incoherencia, como ha señalado la, repito, Premio Nobel de Economía, señora Ostrom. Buchanan y Wagner, entre otros, han subrayado que este posicionamiento ciudadano tiene un efecto inmediato sobre los políticos y las instituciones encargadas de adoptar decisiones económicas. Y es que facilita que políticos e instituciones se inclinen por unas cuentas públicas en las que el déficit no es motivo de particular preocupación. Y además, que este déficit se financie con deuda pública. El recurso a la deuda pública como forma de financiar el déficit tiene, según estos autores, repito, Buchanan y Wagner, una ventaja para los políticos, y es que alivia el peso de la carga pública que soportan sus potenciales votantes. Es verdad que ello implica depositar parte de esta carga en futuras generaciones, pero obviamente esas generaciones no votan en ese momento. El recurso a la deuda pública como vía para financiar el déficit público supone, pues, proporcionar a los políticos la posibilidad de expandir el gasto, particularmente el gasto social, y ello sin verse obligados a tomar medidas tan poco populares como son recortar el gasto, recortes de gasto, o incrementar la carga fiscal. El recurso a la deuda pública facilita, pues, que los políticos no cumplan en algunas ocasiones con la obligación de gestionar recursos que por naturaleza, no lo debemos olvidar, son escasos. En síntesis, en una sociedad democrática, el posicionamiento del ciudadano medio sobre el rol del Estado es uno de los factores que, a mi entender, habrá que tener presente para explicar por qué entre 1974 y 2008 la Hacienda incurre
en un déficit prácticamente estructural y porque también la deuda pública alcanza volúmenes más que preocupantes. El balance final que podemos hacer de la etapa comprendida entre 1973 y 2008 se puede resumir en los términos siguientes. Primero, que los números rojos que acompañan a las cuentas públicas de forma casi constante durante estos años no solo suponen una ruptura con el equilibrio fiscal defendido por los clásicos, sino también supone una ruptura con el equilibrio fiscal cíclico o hacienda funcional de las décadas posbélicas. En segundo lugar, que la irrupción de la teoría de los fallos del Estado frente a la teoría de los fallos del mercado guarda, a mi entender, estrecha relación con la existencia de presupuestos marcados por el déficit y elevados niveles de deuda pública. Es decir, guarda estrecha relación con la presencia de una hacienda pública que, lejos de estabilizar la actividad económica, como era el objetivo keynesiano, se ha convertido en una fuente de desajustes macroeconómicos. Por último, aunque tal vez sea lo primero, que la permanente expansión del gasto público no ha garantizado la estabilidad económica. Es decir, no ha sido capaz de corregir las limitaciones del mercado. Eso tal como se auguraba por parte de la teoría de los fallos del mercado. Pues no sale esta fotocopia, o esta no sale, esta gráfica no sale. Bien, como era fácilmente previsible, la depresión que eclosiona en 2008 está teniendo, entre otros efectos, el de agitar el mundo de los paradigmas económicos. Va cobrando fuerza. Si me lo arreglas, se lo agradezco. Voy a continuar. Decía que va cobrando fuerza. Siga usted. Pues no sale. Bueno, no sale. Cuestiones de la tecnología. Decía que va cobrando fuerza la idea de que mantener una hacienda como la heredada es un hándicap para luchar contra la crisis, y que la superación de esta requiere, eso sí, entre otras cosas, combatir tal legado. Va cobrando también fuerza que el gasto público padece sobrepeso y que, más allá de las opiniones sobre qué partidas de gasto público han de ser reducidas y cómo hacerlo, parece razonable reducir, insisto, el gasto público. Como también parece razonable ocuparnos de algo que no se ha prestado suficiente atención, y es la eficiencia del sector público. Este cambio de paradigmas sobre la red pública no solo se percibe entre los expertos, también en un segmento creciente de la población, como están demostrando las encuestas, lo que en una sociedad democrática le otorga especial relevancia por las razones que hemos expuesto previamente. La gravedad de la situación actual está favoreciendo, pues, una crisis de paradigmas que se extiende desde especialistas al whole economist, por lo tanto, al votante. Y así puede entenderse que a partir de los efectos de la crisis de 2008 se perciba, se observe, una progresiva tendencia no ya hacia un equilibrio fiscal cíclico, sino hacia un cierto retorno a que la hacienda del Estado se guíe por criterios similares a los de la hacienda familiar. Como también se percibe una mayor inclinación a que el control del gasto tenga mayor protagonismo en la consecución del equilibrio fiscal. El hecho de que el equilibrio fiscal, esté adquiriendo rango de ley en algunos países parece confirmar este cambio de paradigmas. No quiero finalizar mi exposición sin reiterar
mi felicitación a las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas y de la revista Problemas del Desarrollo por haber organizado este evento, así, por supuesto, como agradecerles también a todas y todos ustedes su presencia y atención dispensada a mis palabras. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Antonio González Temprano la presentación de este sugerente análisis sobre la transformación de los cuerpos interpretativos dominantes en el largo plazo, referido principalmente, como vimos, a la política fiscal, que es sin duda uno de los temas de mayor debate en la coyuntura actual. Paso ahora la palabra a la doctora María Eugenia Correa, quien es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora de la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Economía también de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Económico Celso Furtado. La doctora Correa recibió el Premio Universidad Nacional de la Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, otorgado justamente por el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus contribuciones académicas se han desarrollado en los temas de mercados financieros, desregulación financiera y crisis bancaria, así como en numerosos artículos de libros y revistas especializadas. En esta oportunidad, la doctora Correa nos va a presentar un análisis acerca de la arquitectura financiera y el pleno empleo. Le damos la palabra. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, gracias al Instituto de Investigaciones Económicas y a su directora Verónica Villarespe y por supuesto también a la directora de la revista Problemas del Desarrollo, la doctora Alicia Girón, por haber organizado este evento y darme la oportunidad de dirigirme a todo este público que veo muchas caras conocidas, alumnos y amigos. La provocación que nos lanza la doctora Girón cuando decide titular una conferencia como esta, pues es muy grande. En realidad, ¿cómo sembrar el desarrollo? A veces yo pienso que como profesores, pues lo estamos sembrando, pero a veces quizás soy muy optimista y pienso que realmente tendríamos que hacer bastante más por contribuir justamente a todo ese desenvolvimiento de las capacidades creativas que nuestras sociedades tienen y siguen teniendo, a pesar de que los contadores y los financistas se hayan apropiado del poder del Estado. Bueno, vamos a pasar ahora, pues, una frase que me inspira mucho a este tema de sembrar el desarrollo. Podemos ver la siguiente, por favor. Es justamente la frase de John Kenneth Galbraith, que me parece que nos desafía justamente a resistirnos a todo este pensamiento convencional que realmente nos ha llevado a esta profunda crisis económica, financiera y política en muchos sentidos, y también, por supuesto, a la crisis de las ciencias sociales y específicamente del pensamiento económico. Porque John Kenneth Galbraith pues nos invitaba directamente a perder nuestras cómodas certidumbres en teorías que han probado, y digo lo ha probado porque la realidad las ha refutado, como decía el mismo John Kenneth Galbraith. No hay mejor fórmula de refutar estas teorías justamente que la propia realidad, quien las ha refutado. Entonces, John Kenneth Galbraith nos invita, y por eso puse esta frase, sobre todo para mis estudiantes jóvenes, que pues tenemos que arriesgarnos a salir a las aguas tormentosas, como a las aguas revueltas del pensamiento, e intentar repensar nuestra realidad con todos estos instrumentos sin duda muy valiosos de nuestros grandes maestros en ciencias sociales, que por supuesto
En esta universidad pues contamos con muchos, como el mismo maestro Ceseña, el mismo maestro Basols, el maestro Silva Herzog. Y bueno, el mundo entero cuenta con muchos otros, ya aquí antes mencionados, pero sin duda John Kenneth Galbraith está entre esos 5 más importantes economistas y científicos sociales en el siglo XX. Bueno, entonces, porque Alicia nos invita a pensar en el desarrollo, a cómo sembrar el desarrollo, podemos ver la siguiente. Pensé en enfocarlo en un trabajo que venimos desarrollando, bueno, desde hace un par de años, intentando acercarnos mucho más al tema del pleno empleo, aunque realmente sí debo decir que hemos venido trabajando en el tema del pleno empleo desde hace más de 10 años con diferentes lecturas y propuestas que hemos hecho tanto con enfoque de género como con un enfoque económico. Y esta vez me animé a escribir, y tengo algún tiempo escribiendo ya, sobre el tema de cómo los propios mercados financieros están transformando no solamente la economía misma, no solamente se han transformado ellos y la economía, sino que fundamentalmente se ha venido transformando el mundo del trabajo. Entonces, quise presentar a ustedes otra argumentación para construir justamente la idea más global del cual puede ser la arquitectura financiera que necesitamos para el pleno empleo. Voy a pasarla muy rápido porque son básicamente los argumentos de diagnóstico de por qué me parece a mí que es indispensable crear una arquitectura financiera que nos conduzca al pleno empleo. Eso quiere decir que estamos pensando justamente que la arquitectura financiera no solamente tendría que garantizar fórmulas eficientes de financiamiento del desarrollo, la arquitectura financiera no solamente tendría que garantizar fórmulas de estabilidad de precios y por supuesto también la siempre anhelada estabilidad en el tipo de cambio que nuestras economías siempre están buscando. La arquitectura financiera no solamente tendría, esta nueva arquitectura financiera no solamente tendría que estar pensando cómo enfrentar los problemas de la crisis financiera actual y cómo construir una arquitectura menos vulnerable a la inestabilidad del entorno, sino que tendríamos que hacerla o reconstruirla en función de un objetivo fundamental de lo que podría ser lo que el maestro, por ejemplo, José Luis San Pedro llamaba la economía humanista, por ejemplo. Y en ese sentido tendría que ser una arquitectura financiera que pensara justamente en el trabajo. Y no en los recursos escasos, por cierto. La inestabilidad económica que se abrió durante los últimos 30 o 40 años ha traído profundas transformaciones en el mundo laboral. Todos lo hemos vivido y además se ha enfatizado mucho en sucesivas reformas laborales que ahora están más de moda todavía como el instrumento para salir de la crisis en muchos países o el instrumento para mejorar la competitividad y los niveles de productividad. La inestabilidad laboral ha acompañado justamente a todas estas transformaciones, a toda esta inestabilidad económica. Las relaciones laborales ya no son de largo plazo, los contratos de trabajo ya no son de por vida como los que todavía, por ejemplo, gozamos algunos profesores acá en las universidades, en algunas universidades, por cierto, gracias a que existe todavía el gasto público y gracias justamente a que existe el gasto público como gasto corriente, es que los profesores podemos trabajar acá y es que los profesores podemos tener este trabajo de investigación científica. Entonces, pero esto ya no es una realidad. La gran mayoría incluso de 10 años después de nosotros, por generaciones, ya están sumidos en relaciones laborales muy flexibles,
en relaciones de subcontratación, en trabajo por hora, sea esto legalizado o no legalizado. Esa es la realidad y sobre todo en nuestros países en América Latina. Además, esta acelerada transformación, esa inestabilidad económica que ha transformado los propios procesos productivos para ahorrar fuerza de trabajo, pues ha llevado a una obsolescencia muy acelerada de talentos. Muy rápidamente los trabajadores tienen casi que olvidar sus experiencias pasadas para renovar y volver y reinsertarse laboralmente a partir de nuevos aprendizajes o a partir de acomodarse en una realidad muy cambiante. La flexibilidad también implica intercambiabilidad. Dentro de las mismas empresas, los trabajadores pueden ser intercambiados de una función a otra, incluso dentro del sector público, ¿verdad? Pues los vemos luego de secretarios de Estado de una cosa y luego de secretarios de Estado de otra. O dentro del sector público y privado, lo mismo pueden dirigir Goldman Sachs que luego ser secretarios de Hacienda del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Son intercambiables, muy intercambiables y el trabajo es muy flexible. Y bueno, esto nos ha llevado también a deterioro de las relaciones laborales, un deterioro creciente pues de las relaciones capital-trabajo, pero por supuesto también además a una degradación profunda de todo el ambiente laboral y una degradación profunda del trabajo, del trabajador y de sus condiciones materiales de existencia. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? En el ámbito del trabajo y la inestabilidad financiera, hay que decirlo que ha habido una transformación profunda de los mercados financieros, de la que ya mucho hemos hablado nosotros acá en nuestros seminarios anuales, que ya tienen, ¿cómo? Vamos en el 12 o en el 13, no sé, más los que habíamos hecho antes, 20 años trabajando mercados financieros y es muchísimo, pero lo hemos podido ser entonces testigos de transformaciones fundamentales. Los bancos y los sistemas financieros se han transformado desde operar para la formación de capital productivo hasta convertirse hoy más bien en grandes operadores de fondos de inversión, grandes operadores de títulos, grandes operadores de títulos y de especuladores de los mercados, por ejemplo, de commodities o de recursos naturales, grandes propietarios de pequeñas participaciones en muchas grandes corporaciones. El punto es que de ser organizaciones crediticias dedicadas a la formación de capital productivo, se han convertido más bien en organizaciones que se dedican a la transferencia de excedentes creados en la producción, en las riquezas naturales e incluso de excedentes futuros aún no generados, reales o imaginarios, hacia los patrimonios de grandes inversionistas institucionales que están en creciente aumento con enormes fortunas y principalmente administrados desde los grandes centros financieros, Londres, Nueva York, por supuesto también Frankfurt. No existe en todo ese proceso ya de transformación del propio sistema financiero hitos o pequeños visos, ¿verdad?, de una organización, de una estructura, de una normatividad, de una regulación que permitiera comprometer al menos en parte alguna parte específica de estos sistemas financieros con el desarrollo, independientemente de cómo se define el desarrollo, ni siquiera con el crecimiento económico, ni siquiera comprometidos con la inversión y, por supuesto, muchísimo menos con el empleo. En todo caso, lo que está presente en los mercados financieros, pues, y entre los banqueros y entre los gobiernos, que muchas veces, como les digo, están saliendo gobernantes que están saliendo de los propios mercados financieros, pues en todos ellos está ahí esta constante y obsesiva exigencia de los equilibrios macroeconómicos, de la estabilidad cambiaria y de la estabilidad de precios. Asuntos todos ellos que además se gestionan ya de manera privada a través de las propias agencias, a través de las propias agencias calificadoras, del Fondo Monetario Internacional, que se ha convertido prácticamente en una agenda
una agenda privada de los banqueros y por supuesto del propio Banco Mundial. Todos estos organismos pues están encargados más que nada de ampliar el espacio de los negocios financieros, como por ejemplo a través de la descentralización presupuestal que ha llevado a muchos gobiernos de segundo y tercer nivel a grandes endeudamientos y a transferir parte de los ingresos públicos a rentas, o la privatización de la seguridad social, también muy impulsada de estos organismos. Por eso es que, insisto, se convierten más en instrumentos encargados de la ampliación de negocios del mercado, del espacio financiero, como, insisto, la seguridad la privatización de la seguridad social, que dio grandes y sigue dando grandes rentabilidades no a los pensionistas o a futuros pensionados o aportantes, sino justamente a los administradores de dichos fondos. Y también, bueno, pues están aumentando el número de clientes en la titulación de hipotecas, el crédito al consumo, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, bien organizado a nivel de estas grandes agencias. De ahí, pues, la importancia de comprender todo este proceso que se construye en los últimos 40 años, globalizando e interconectando las finanzas por todo el mundo, ampliando la austeridad y la renuncia al gasto público de muchas de las economías, principalmente de las así llamados siempre periféricas, ¿no? Ya, nosotros éramos los periféricos porque se nos imponían las políticas de austeridad. Ahora hasta Europa tiene periferia porque ya también se le imponen las políticas de austeridad del gasto público, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo esto acompañado del derrumbe de las instituciones del crédito público, no solamente de la banca de desarrollo, sino también especialmente de lo que es la participación de toda la expansión de la política monetaria. El debilitamiento, pues, y la desaparición de la banca pública. ¿Podemos ver la que sigue? 5 minutos, bueno, pues rápido, Entonces, las reflexiones de esta ponencia en realidad inician ahora pensando en la famosa frase de Minsky que nos dice que, todos aquellos servicios del trabajo, es decir, todo aquel trabajo que no se emplee alguna vez, se pierde para siempre, ¿no? Todo aquel trabajo que no se pone en acción hoy mismo ya se está perdiendo para siempre. De manera que tenemos una enorme dilapidación de recursos productivos cuando, y no precisamente escasos, cuando tenemos más de 200 millones de personas en el desempleo y cuando tenemos además muchas otras personas, mujeres, que no tienen la oportunidad de participar creativamente en la recreación de su entorno. La que sigue, por favor. O en palabras de Polanyi, que todavía me gustan más porque ahí sí es muchísimo más claro todo su debate sobre todo sobre lo que es la economía, como lo es la de Galbraith, como la de tantos otros, ¿no? El trabajo no es solamente otro nombre para una actividad humana que va unida a la vida misma. Y no puede separarse esa actividad del resto de la vida, almacenarse o movilizarse. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, todos estos, hago una relatoría en la ponencia de todo lo que son las transformaciones del mundo del trabajo que ha llevado justamente, a la que se han conducido a través de de todas estas 40 años de desregulación y crisis financieras y de inestabilidad. La que sigue, por favor. Y me sitúo en mi propuesta, que es la única forma de avanzar, la única forma civilizada de salir de esta trampa de la concentración económica y financiera en la que estamos. Ahí es una caricatura que saca justamente la nota periodística de Stiglitz que sacó hace un par de años, donde Stiglitz está dando una explicación de por qué se produjo la crisis financiera actual. Él insiste que que uno de los elementos que destalla la crisis es por esta concentración
económica ponen esta ilustración y ahí está el 99% de la población viviendo en esa casita y el 1% disfrutando del resto de todo el mundo. Entonces, la única solución civilizada es el pleno empleo. La otra solución es la guerra y ya la hemos vivido. La que sigue. Pensar el pleno empleo significa pues reconocer las capacidades creativas y la capacidad de inserción de la gran mayoría de la población. Significa pensar de manera interdisciplinaria, no solamente desde la macroeconomía, sino también con la sociología, la administración pública, etcétera. La que sigue, por favor, me quedan 2 minutos. Y pensar una nueva arquitectura financiera implica, sin duda, reconstruir los servicios financieros justamente para atender las necesidades de la producción y del crecimiento económico. Reconstruir la banca pública como uno de los elementos fundamentales de financiamiento y, por supuesto, el gasto deficitario, que el gasto debe de ser deficitario hasta alcanzar el pleno empleo. Regular la creación de liquidez privada, que parece que es uno de los problemas fundamentales en la construcción, y reconstruir patrones monetarios nacionales, que esta es una discusión que creo que tenemos que dar más a fondo y que no me voy a detener ahorita. La que sigue, por favor. Son muchos los desafíos. Mi propuesta es crear sistemas nacionales de empleo público. La que sigue, por favor. Ese es el Valle de México, para invitar a todos nuestros amigos a que vean las partes maravillosas que tiene México y no solamente las noticias que saca el Financial Times. Y la que sigue, como siempre, nuestro anuncio, consulten y lean Ola Financiera, todo este trabajo que estamos realizando sobre trabajo y nueva arquitectura financiera, creo que puede cobrar mucho más importancia y fuerza si entre todos nosotros participamos de manera organizada y sobre todo razonada en un debate que es urgente. Gracias. María Eugenia Correa. ¿Perdón? Disculpen. Agradecemos a la doctora María Eugenia Correa su sugerente presentación y el diagnóstico, así como las propuestas que realiza acerca de esa desvinculación que existe entre el mundo financiero y el mundo productivo, visto sobre todo a través de la gran problemática que significa en el mundo actual el desempleo. Muchas gracias, doctora Correa. A continuación, vamos a pasar la palabra a la doctora Irma Manrique, quien es doctora en Economía con especialidad en Economía Financiera por la Facultad de Economía Comercial e Industrial del Pacific Western University de California. Es doctora y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, también es miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas y miembro activo en diversas asociaciones. Asimismo, es autora de diversos libros y artículos de libros y revistas en temas de economía fiscal y financiera. En esta ocasión, la doctora Manrique nos va a presentar una ponencia que tiene por título Financiarización de las finanzas públicas en México. Como vemos, un tema de gran importancia y actualidad. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ante todo, pues agradezco a nuestras autoridades del instituto, pero particularmente a la directora de la revista Problemas del Desarrollo por la invitación a participar en este importantísimo evento. Bien, gracias a todos ustedes por su presencia y atención. En realidad se trata de un breve análisis sobre una beta para la demostración de la financiarización de las finanzas públicas en México. La revisión de los datos más recientes del presupuesto de México nos permite establecer que las cifras correspondientes
correspondientes al paquete fiscal y presupuestario de 2012 verifican las tendencias que han caracterizado a las finanzas públicas de la etapa de economía financiarizada en México. Si las tendencias se verifican con los datos que presentamos, podemos constatar que las finanzas públicas son realmente o están realmente financiarizadas. Estas tendencias son básicamente aumento del gasto público con mayor probabilidad de convertirse en capital de trabajo o fuente de ganancia del sistema financiero. Número 2, reducción del gasto público que genera flujos de ingresos para los agentes económicos no financieros. Número 3, aumento de los impuestos y tarifas menos progresivos o de los causados por contribuyentes cautivos, dejando condiciones de paraíso fiscal para las grandes corporaciones, especialmente para las financieras. Las finanzas públicas financiarizadas han impuesto un límite al crecimiento económico porque han implicado que los gobiernos adopten el objetivo de equilibrio presupuestal a toda costa, con la consiguiente reducción acelerada del gasto y aumento desproporcionado respecto al desenvolvimiento del PIB y el empleo de las cargas impositivas. Es decir, una plena concordancia con el decálogo del Consenso de Washington que subordinan al equilibrio presupuestal, ajustando los niveles de gasto público, disminuyendo los subsidios, e incrementando los impuestos al consumo y los precios de los bienes y servicios públicos. A pesar de implicar que los balances de flujos y acervos del sector público no financiero y del propio sector público operen en equilibrio, han contribuido a que dichos balances exhiban alta fragilidad, pues han influido en la ampliación y las oportunidades de ganancias extraordinarias del sector financiero al incidir en el crecimiento exponencial de la deuda bancaria pública y privada. Es importante apuntar cómo han incidido las finanzas públicas financiarizadas en el aumento que han experimentado las deudas pública y privada. En el caso de la deuda pública, en los últimos años han crecido significativamente la interna. Es una tendencia creciente que se asocia a la cada vez mayor restricción monetaria que ha aplicado el gobierno para ajustar el gasto privado y público al objetivo de lograr el equilibrio con reservas internacionales crecientes. ¿Puede poner, por favor, la gráfica 1 para ir viendo este efecto? En el caso de la deuda privada, porque la restricción a los ingresos y el ahorro corrientes del sector privado no financiero es en donde se han reflejado los mayores impuestos y menores transferencias al sector privado no financiero y han restringido la liquidez gratuitamente distribuido a ese grupo, provocándole la necesidad de financiarse mediante el endeudamiento. El efecto final de lo anterior, y el más importante también desde el punto de vista de los grupos dominantes de la economía financiarizada, es la redistribución de los activos de la economía a favor del balance de acervos del sector financiero y en contra de los balances de los sectores no financieros. Así se ve, pues, en la gráfica 1 que la redistribución se nota porque el saldo del balance de acervos bancarios ha sido el único superavitario, ver las líneas azules en la gráfica, en la mayor parte de las últimas 3 décadas, si bien después de la crisis de 1994, todos los balances de acervos del país tendieron a su equilibrio. Ese equilibrio incluye una deuda pública y privada que amenaza con volverse insostenible. En efecto, en la gráfica 2 podemos ver, en 2009, la deuda pública llegó al mismo nivel que alcanzó durante las crisis de 1976 y 1994, Por su parte, la deuda privada, aunque es inferior a su nivel de la crisis de 1994, es la línea azul que ven ustedes en la gráfica 2, de la crisis de 94 mencionada, sigue siendo superior a la que se había observado en el pasado, antes de esa crisis, con tendencia creciente desde mediados del nuevo milenio. En el caso del sector privado, el origen de su endeudamiento se ubica en los altos costos que tiene el crédito en el país. Sin embargo, ha influido también la constante disminución que ha tenido el poder adquisitivo del sector privado no financiero, por el bajo crecimiento de los salarios nominales, de los asalariados y también de los precios de los empresarios, en un ambiente de empleo y producción deprimidos, que se asocia a las economías en las que prevalecen las estrategias de ajuste presupuestal.
A ello se suman las cada vez mayores obligaciones fiscales impuestas a ese sector. Entre esas obligaciones destacan las aportaciones para el ahorro y el retiro, que desde que entró en vigor el nuevo sistema de ahorro para el retiro han sido crecientes. Podemos ver en la gráfica 3 que esas aportaciones se depositan líquidas en el sistema bancario y constituyen una de las mayores fuentes de liquidez para los bancos, al haber llegado a aportarles más de la cuarta parte de los depósitos recibidos. Ustedes pueden observar que la barra azul es el total del ahorro financiarizado, que va de 92 a 2011, de poco más o menos 19% del PIB a el 70% del PIB. Y bueno, el resto es, por supuesto, la línea amarilla es el ahorro financiarizado del sector privado, y el rojo, las CIEFORES, también ahorro financiarizado de trabajadores. Precisamente los ahorros para el retiro son los que generan las mayores oportunidades de ganancias extraordinarias para el sector financiero, con potencial de convertirse efectivamente en ganancias extraordinarias si se utilizan para pagarles a los bancos intereses, generalmente por falta de cumplimiento de pago de las deudas privadas. Ver, por favor, la página 4. La gráfica 4, en donde se ve el saldo general, el saldo total del balance de acervos del sector financiero, que va a crecer, va a tener oportunidad de realizar ganancias extraordinarias con el ahorro de retiro y vivienda, que va en la punteada en azul, y en la punteada finito, que es el ahorro, retiro y vivienda más base monetaria. Muy bien, puesto que el gobierno sigue siendo el más grande empleador del sector formal de la economía mexicana, es también el responsable de suministrar una buena parte de los ahorros para el retiro, depositándolos en las instituciones bancarias. Esas aportaciones forman parte del gasto con alta probabilidad de financiar el capital de trabajo y las ganancias bancarias. En suma, ese tipo de gasto está conformado por las erogaciones públicas destinadas a financiar, y si ponemos la gráfica siguiente, por favor, las aportaciones para la seguridad social, que es la barra 13, el costo financiero de la deuda y amortizaciones, que es la barra 14, las aportaciones a entidades federativas, que es la barra 11, y las participaciones a entidades federativas, que es la barra 12. Entonces, podemos ver en el último caso que es debido al creciente endeudamiento que han contratado los gobiernos locales con cargo automático a sus participaciones. Entonces, la característica más importante de las finanzas públicas financiarizadas es precisamente que el gasto con alta probabilidad de usarse para financiar el capital de trabajo, aportaciones para el retiro y la ganancia del sector financiero, que es el costo financiero y la amortización de la deuda con una parte de las participaciones a entidades federativas, ocupa la mayor parte del presupuesto total, lo cual es evidente en el caso del presupuesto 2012. Aquí se ve como 11, 12, 13 y 14 conforman las barras más altas o más grandes, pues, de la gráfica. Pasando la gráfica 6, que es de 2011 y no la vamos a tocar, por favor, a la 7, la alta participación de este tipo de gastos se suma a la tendencia creciente que lo ha caracterizado el último trienio. Vemos, por ejemplo, las aportaciones que decía del Seguro Social, en 10, 11 y 12 han ido creciendo, lo mismo el costo financiero y la amortización y las participaciones, lo cual totaliza, como ven ustedes, a 1.200 miles de millones de pesos para 2012. También esto, al combinarse con el efectivo virtual del equilibrio presupuestal, que es la gráfica siguiente, la 8, ustedes ven cómo hay una tendencia a balance presupuestal a partir de los años 90. Es una tendencia que ya va más sobre la línea de equilibrio. Y también la tendencia creciente del gasto con alta probabilidad de financiar el capital de trabajo, si vamos a la gráfica 9, se ha reflejado en la caída del resto de las erogaciones públicas. Podemos ver perfectamente cómo cae todo el presupuesto, va en tendencia decreciente y van igualmente ingresos que gastos. En ellos, bueno, esta tendencia de los gastos a bajar
es para financiar sobre todo el capital de trabajo y ganancias del sector financiero, como lo vengo diciendo en las gráficas o viéndose en las gráficas anteriores. En especial de los que financian inversiones de capital, así como salarios y transferencias del sector privado no financiero, o sea, el gasto corriente que se ve en la gráfica número 10. Lo anterior, a pesar de que estos rubros de gasto privado son claramente regresivos y se observa con claridad en la participación del concepto de gasto en el ingreso del hogar 2010. Por favor, la gráfica 13. Ahí vemos nosotros que electricidad y combustible, transporte público, son generalmente gastos fortísimos para los primeros niveles de deciles de ingreso de la población. Bien, la financiarización en general y de las finanzas públicas en particular genera una tendencia sostenida hacia la inestabilidad económica y también a la reducción de los estándares de producción, empleo, salarios, precios y en general del bienestar. Lleva a las economías nacionales a inutilizar a las mayorías al condenarlas al desempleo y la pauperización de sus condiciones de vida. Sin lugar a dudas, la financiarización ha transformado el gasto público en garante de rentas financieras y esto tiene múltiples expresiones. En primer lugar, la expansión de la deuda pública externa e interna, asociadas a las necesidades del financiamiento del modelo neoliberal y el consecuente predominio de altos costos financieros de dicha deuda dentro del gasto público. En segundo lugar, el gasto público asociado al capital privado, en especial porque permite la expansión de la rentabilidad del capital financiero por medio de la titulización. Y en tercer lugar, el gasto público asociado al manejo del tipo de cambio y la acumulación de reservas y la transformación del papel del gasto público en el proceso de acumulación en múltiples espacios de acción. Bien, como reflexiones finales que me permito expresar en favor de la siembra para el desarrollo y que lo sustento básicamente en un marco teórico propiamente post-keynesiano de Ava Lerner, de Arestis y Sawyer y de otros muy famosos que todos nosotros conocemos, se requiere el uso contracíclico de los instrumentos de política económica y específicamente de las políticas tributaria y de gasto público. Es necesario estar conscientes de que el gasto es financiado por la sociedad. En específico, los ahorros de los trabajadores financian las erogaciones públicas, en la medida en que los bancos usan dichos recursos para adquirir bonos públicos. Sin embargo, este es solamente uno de los destinos que tienen esos recursos, pues son utilizados en general como capital de trabajo en los bancos. Dado el origen social que tienen estos últimos, la decisión sobre su utilización también debiera socializarse. Específicamente, el gobierno tiene la capacidad legal y moral para determinar su destino, por lo que sería factible que aplicara una política de otorgamiento selectivo del crédito que pusiera el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de agentes económicos aislados, por grandes o poderosos que esos agentes sean, incluidas las instituciones bancarias. Pero independientemente de que el gobierno adopte ese cambio en la orientación de su política económica, resulta indispensable que cancele las amplias posibilidades de quiebra que en la actualidad tienen los sistemas de ahorro de los trabajadores con el propósito de evitar que esos recursos terminen realmente siendo parte de las ganancias extraordinarias que son para el sector financiero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Manrique, sobre todo por su cumplimiento tan preciso con el tiempo que teníamos destinado. Bueno, pasamos ahora a las preguntas y comentarios que me parece que nos harán llegar en este momento. Muchas gracias. Les damos un minuto a nuestros ponentes para que lean sus comentarios y sus preguntas y hagan en forma muy breve, desafortunadamente, le den respuestas a las mismas. Cualquiera de ellos que esté listo me avisa.
No entiendo muy bien lo que... Mira, a ver si lo puedes interpretar tú mejor, porque no quiero Okay. exactamente eso. ¿Vale? ¿Ya está lista? Ya. Ok. Bueno, entonces, comenta las preguntas. ¿Sí? O Irma, la que esté lista ya. Yo tengo una si quieres. Ok. No es nada difícil contestar Muy bien. al Adelante, señor entonces. Armando Torres, que dice, la IP supongo que dice iniciativa privada, gasto regresivo, el modelo económico ya fracasado porque se desconectó del sector productivo, del capital financiero. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa es básicamente un cambio de modelo, por supuesto, un cambio de ideología que esté detrás de un modelo de acumulación que no sea el que tenemos, porque ahora tenemos un modelo sustentado en bueno, lo que se llama en economía el mainstream, que es propiamente ideología neoclásica, que no va, desde luego, a buscar finanzas públicas sino equilibradas, nada de gasto público deficitario, no va a buscar tampoco afectar de alguna manera al sector financiero, sino todo lo contrario. El sector financiero es realmente el más importante, es el consentido, digamos, del modelo, entonces de ninguna manera va a ser afectado. Se ha desconectado del productivo porque el productivo, pues realmente en el país es ahora transnacional, básicamente, y no está con la necesidad de ser financiado, se autofinancia. Entonces, no es una estructura preocupante. La estructura preocupante es la de el 98% o más de empresas pequeñas y medianas que no tienen financiamiento y son las que sostienen el empleo que hay, y también las que pagan los impuestos. Las otras grandes, poderosas, consentidas del modelo, no pagan impuestos y propician al año menos empleo que las que hemos mencionado, las pequeñas y medianas empresas y hasta las micro. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, muy drástico, porque hay poskeynesianos que tienen en la mano algunas propuestas muy interesantes. Yo hablaba de propuestas poskeynesianas respecto a las finanzas públicas que serían muy atendibles. Las políticas anticíclicas no están divorciadas de la posición de un gasto público amplio, controlado, por supuesto, pero aunque deficitario, puede ser muy útil en estos momentos para el país, sumamente importante. Bueno, yo hablo aquí en el caso de México, pues sí, pero para todos los países en este momento a quienes se les obliga al mismo tipo de finanzas públicas equilibradas y bajo déficit financiero, entonces es lo mismo, es que le están aplicando lo que a nosotros nos vienen aplicando desde hace 2 décadas o más, ¿no? Sí, de nada. Gracias, doctora Manrique. Le paso la palabra a la doctora María Eugenia Correa. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por tantas preguntas, y estoy segura que todo esto nos tiene que ayudar a contribuir a alertar a la necesidad de profundizar mucho más nuestra investigación. Si el mundo del trabajo ha sido muy estudiado desde la perspectiva de las empresas y de los empresarios. Les preocupa qué pasa con sus trabajadores siempre y cuando están pensando en términos de productividad, en términos de competitividad, de inserción en el trabajo, de capacitación, etcétera. Pero sabemos muy poco, muy poco de las personas y de los trabajadores. ¿Ustedes saben por qué la gente trabaja? Si nos vamos más allá de la pregunta simple que es de la respuesta más simple que es generar los ingresos, si empezamos a observar, nos podemos dar cuenta que la gente trabaja por muchas otras motivaciones y que los economistas de plano mejor tratamos de ignorar, lamentablemente. Sabemos muy poco del trabajo informal, muy poco del sector informal, que no es poco, es muy superior al trabajo formal, por ejemplo, en México y en muchas otras economías, y no tenemos
estudios, ni estadísticas, ni los sociólogos, ni los economistas, ni nadie nos hemos preocupado. Simplemente ahí estamos con las estimaciones que hace el Banco de México para imputar cierto valor al trabajo informal y ponerlo en las cuentas, en el PIB y en todos lados. Pero no sabemos nada del trabajo ni de los trabajadores informales. ¿Cuándo vamos a avanzar por ahí? Por supuesto, todo lo que ustedes me preguntan entonces es muy importante porque quiere decir que al menos intenté movilizar, que tuve éxito en movilizar el pensamiento. Y hay una cosa que quizás también sea importante, o sea, la doctora Girón y yo venimos trabajando esto desde el punto de vista de la macroeconomía desde hace muchos años y tenemos estimaciones de que con 2 o 3 puntos del producto podemos lograr pleno empleo en México. ¿Sí? No tiene justificación económica el desempleo. Por eso tuvimos que irnos a buscar, a seguir investigando, porque no hay justificación económica del pleno empleo. La única justificación económica con la que nos tropezamos finalmente es el terror de las grandes firmas de no tener afuera de sus puertas de sus fábricas colas de cientos de trabajadores esperando que alguien falle adentro para tener la oportunidad de estar ahí. Entonces, no creo que el punto sea volver al bienestar nostálgico, no creo que haya ese bienestar nostálgico, nunca fue en nuestros países ese estado de bienestar que sí se tuvo y se alcanzó en otros países. No creo que hay que ayudarle a la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado existe en nuestros libros de texto, pero no existe en la realidad. Entonces tampoco creo que a la mano invisible haya que ayudarla, ¿no? Hay otras manos invisibles, pero en otras partes y luego no tan invisibles, ¿verdad? Creo que sí hay que reestructurar a los bancos de desarrollo y sí creo en la banca pública. Me pueden decir que hay muchas fallas, que tuvimos muchas fallas en la banca nacionalizada, que hemos tenido muchas fallas en la banca nacionalizada, también hemos tenido muchísimas fallas en la banca privatizada y creo que podemos darnos la oportunidad de construir una sociedad más democrática para poder tener realmente una banca para la sociedad. Porque el punto acá es que tuvimos una banca pública con la dictadura de un partido político, donde no podíamos ni ir a las urnas, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también a veces, ¿no? Tengo más preguntas. Me gustaría pues enfatizar que les agradezco mucho las inquietudes que me están transmitiendo. Creo que sí estoy haciendo diferencias importantes en relación a la propuesta poskeynesiana de empleador de última instancia, hablando de un sistema público de empleo, porque significa no solamente empujar la estructura ocupacional desde la base de la pirámide para arriba a través de la estructura del empleador de última instancia, sino realmente reconocer todos esos otros trabajos que las personas realizamos para el conjunto del bienestar y que permiten elevar la productividad social del trabajo y que están opacados. Y en ese sentido tiene mucho elementos de consideración el sector campesino mexicano y específicamente el trabajo agrícola y agroindustrial que tenemos en México y que se desarrolla prácticamente sin ningún reconocimiento ni de parte del mercado ni tampoco de parte de la sociedad. Creo que ya nada más de los patrones monetarios nacionales, creo que estoy convencida de que hay que reconstruir patrones monetarios nacionales. Estoy pensando en la zona del euro, pero también estoy pensando en los países de América Latina y hay mucho trabajo que avanzar en ese sentido de trabajar en la reconstrucción, pero creo que la arquitectura financiera de pleno empleo sí tendría que tener la base de monedas nacionales y por supuesto poner en cuestionamiento todas las teorías de integración que hemos proseguido hasta ahora, de integración económica, y su reconsideración tendría que, desde mi punto de vista, quizás tomar algunas lecciones de lo que se ha hecho, de lo que se ha propuesto, por ejemplo, a través de UNASUR, aunque se ha avanzado muy poco,
porque sí hay que pensar en los temas de la integración, de la integración desde el punto, iniciando desde la sociedad misma y no iniciando desde las firmas y desde la economía como lo hicimos ahora, o desde la banca, que es como se ha hecho hasta ahora, ¿no? También de eso hemos trabajado. Y luego la perspectiva feminista es mucho más enriquecedora en ese sentido, porque tiene ese complemento económico-social que a veces nos falta mucho a los economistas, ¿no? Y sí, y también estamos pensando en la necesidad de ampliar el trabajo, la ocupación y el trabajo justamente en labores de recuperación del medio ambiente. Yo creo que no hay posibilidades de avanzar en un desarrollo si no pensamos que tiene que ser de sustentable con la vida de los seres humanos en primer lugar, y sustentable también con la vida del planeta, de la que formamos parte, ¿no? Gracias. Por último, paso la palabra al doctor González Temprano. Como ustedes han visto, les he hecho llegar a cada uno de nuestros ponentes sus preguntas. A lo mejor, dada la limitación del tiempo, no se las han podido contestar todas o tan amplio como quisieran, pero ellos ya las tienen, así que pueden después conversar personalmente con ellos. Entonces, doctor Temprano, por favor. Pues muchísimas gracias, Elsa. Yo también me he visto absolutamente desbordado y he de decir sorprendido positivamente porque mis palabras hayan provocado tantas dudas, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer en la universidad? Sino alegrarnos, porque yo siempre digo a mis alumnos, se lo digo siempre al principio de curso, que la universidad debe ser una institución fundamentalmente reflexiva y crítica, que para los dogmas hay otras instituciones absolutamente respetables, pero no la universidad. Voy a intentar, de algún modo, responder, grosso modo, a todas estas preguntas que me han formulado ustedes. Yo he intentado, a lo largo de mi ponencia, expresar lo que digo también a mis alumnos, que hemos tenido la suerte de vivir un mundo absolutamente rico en experiencias, absolutamente volátil. Volátil desde el punto de vista económico, volátil desde el social, volátil desde el político. Yo le digo a mis alumnos, fíjense, si ustedes se cogen un mapa político de hace simplemente 40 años, se darán cuenta los enormes cambios que se han producido en el mundo. Es que no hay que olvidar que hace aproximadamente 30 o 40 años, un tercio de la humanidad vivía en el régimen socialista y eso ha desaparecido. Vivimos en un mundo particularmente volátil. Y en el ámbito de la economía, pues hemos asistido, que es lo que he pretendido expresar en mi ponencia, hemos asistido, como no podía ser de otra manera, a una auténtica eclosión de teorías o de paradigmas. Aquí se ha hecho una pregunta, ¿Carlos Marx o Keynes? Bueno, yo siempre digo una cosa, y es que la realidad es tremendamente compleja. Tremendamente compleja. Y a lo largo de mi ponencia he intentado expresar, entre otras cosas, que con unas teorías o con otras, al final reaparece la crisis económica. Podemos establecer unas fórmulas u otras, pero lo que sí entiendo es que lo que nos explica, lo que nos expresa el último medio siglo es que, aun con unas fórmulas diferentes, como son las keynesianas o las neoliberales, si quieren ustedes denominarlas así, vivimos en un mundo en crisis. Y, en definitiva, y sería mi conclusión final sobre mi ponencia, y es que, con más Estado o menos Estado, el capitalismo se orienta ineludiblemente hacia la crisis. La crisis forma parte de la economía de mercado, forma parte del capitalismo. Y, en definitiva, las fórmulas empleadas para combatir esas crisis han podido ser más o menos eficientes, pero no han terminado con el problema de fondo. Y el problema de fondo, vuelvo a repetir, que es desde mi perspectiva, el capitalismo camina ineludiblemente hacia la
crisis. La crisis económica forma parte de la naturaleza, de la esencia del capitalismo. Y esto es una de las conclusiones que pueden extraerse de mi ponencia. También quiero expresarles lo siguiente, hablando de mis alumnos. Yo pocos días antes de venir a México, le llevé una gráfica que se extendía de 1974 a 2010. Cuentas públicas. Sorprendentemente, con todos mis respetos, yo respeto todas las posiciones, todas, sin excepción, pero con todos mis respetos, los alumnos se sorprendieron que las cuentas públicas durante 40 años habían sido prácticamente deficitarias, ejercicio tras ejercicio, y afectando a la casi totalidad de los países. Y yo les hacía una pregunta que a mí me parece que hay que bajar a la realidad, como acaba de expresar Eugenia. Claro que hay que bajar a la realidad. Y yo le decía, señoras y señores alumnos, porque si digo señores alumnos, pues algunas señoritas se pueden ver ofendidas, y están en su derecho, por supuesto. Yo les decía, señoras y señores alumnos, ¿se imaginan ustedes una familia 30 años viviendo en déficit? ¿Pero quién aguanta esto? ¿Quién aguanta eso? Vamos a ver, yo entiendo que ante situaciones excepcionales se tienen que adoptar decisiones excepcionales en el Estado y en cualquier familia, obviamente. No hay que demonizar la deuda, no hay que demonizar el déficit público, pero lo que no podemos hacer, sinceramente, es gastar toda la vida por encima de lo que ingresamos. No podemos gastar más de lo que ingresamos. Se puede hacer en momentos excepcionales, pero no de forma permanente. Y eso que no lo digan a los españoles en estos momentos. Por ejemplo, yo les voy a dar una pequeña información. El gobierno español, por lo tanto, los españoles, y en particular los asalariados, estamos pagando 104 millones, cuidado, no de pesos ni de dólares, no, 104 millones de euros al día simplemente para pagar los intereses de la deuda pública. ¿Puede funcionar una economía así? Y sobre todo, claro, habrá que preguntarse, porque también el gasto público no hay por qué ni demonizarlo ni sacralizarlo. Habrá que preguntarse si el gasto público en todo momento ha sido el correcto. Les voy a poner otro ejemplo. Una ciudad en el norte de España llamada Laredo. 15.000 habitantes. En julio y agosto está en el norte de España, es una ciudad costera. Y bueno, pues llegan cierta cantidad de veraneantes que multiplican esa ciudad por 4, por 5. Y les cito Laredo porque ha salido en toda la prensa mundial. En esta ciudad o pueblo, según quieran ustedes, se ha construido un puerto que ha costado 90 millones de euros. 90 millones de euros. Llega el mes de agosto, el puerto ya está finalizado y inaugurado. Llega el mes de agosto y en la primera quincena de agosto, que es cuando eclosiona el turismo, ¿saben ustedes que el puerto de Laredo, el famoso puerto ya de Laredo en el mundo entero, en toda la prensa internacional, qué nivel de ocupación tiene cuando esa ciudad está, bueno, en plena ebullición turística? El 7%. Eso se llama, en todas partes del mundo, despilfarro. Eso se llama mala gestión. Y eso se llama empobrecimiento social. Empobrecimiento social. Me están diciendo que como siempre me enrollo demasiado. Bueno, yo repito, bueno, aquí hay tantísimos temas que yo lamento muchísimo, de verdad, y no quiero abusar del tiempo. Una vez más, lamento muchísimo no disponer de tiempo porque aquí han surgido temas realmente atractivos, realmente complejos, y qué pena que no los podamos debatir porque la universidad, ante todo y sobre todo, tiene que ser eso, debate.
un debate abierto, un debate reflexivo y un debate en el que todos seamos capaces de captar, de aprender lo que dicen las otras personas, porque siempre en los demás hay algo para aprender de ellas. Es decir, debate sin dogmas. Muchísimas gracias. Bueno, para concluir, la doctora Manrique hará una rápida también respuesta a unas preguntas que no le llegaron a tiempo. Okay, adelante. Con mucho gusto, es muy sencillo todo. ¿Qué efectos, dice, a grosso modo, puede tener la financiarización de las finanzas públicas en México? Bueno, ya las tiene. Yo, precisamente, el breve análisis que hago es exactamente sobre esto, que la financiarización trae como consecuencia que los ahorros del retiro ahora son los beneficios de los bancos. Brevemente nomás le digo esto, ¿no? Hay alguien un ingeniero Calderón, que dice que haga pública la exposición, la población debe conocerlo. Muchas gracias, cómo no, que todos agradecerán, bueno, eso espero. Lo colgaremos por ahí de la página. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar en México para controlar las actividades bancarias y poder conocer las fuentes reales de ingresos por las que se están obteniendo los beneficios? ¿Cómo controlar el actual incremento de los volúmenes de crédito bancario sin que haya detalle? Bueno, a ver, la última es otra cosa, pero respecto al control, existe 3 basileas que bueno, se reúnen los banqueros para hablar justamente de cómo supervisar y controlar a los bancos. Sí, hemos trabajado bastante sobre esto, hay muchas publicaciones de aquí, sobre todo de Eugenia, de Alicia y de varios de nosotros sobre la supervisión y control que debe existir en México. Tenemos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que presupone sería la controladora. No, olvídenlo, los banqueros no son controlados en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos. Obama se lo propuso cuando inició su gestión y no pudo. Los banqueros son ahora sí que superpoderosos porque están, bueno, desde arriba. Su poder está desde arriba, es clase dominante, no son solo banqueros. Y la clase dominante es esto, la que domina, la que gobierna. Sí se puede plantear qué control, qué supervisión, hay quien lo ha dicho con todas sus letras, lean por ahí las últimas publicaciones de aquí del instituto. Sin embargo, no es tan fácil hacer esto, lo pregunta un señor Enrique Casais. No podemos controlarlos, sobre todo porque pues, son los dueños, ¿verdad? Bien. ¿Cómo controlar el incremento de los volúmenes de crédito? No, si al contrario, por favor que den crédito, pero no crédito al consumo nada más, que den crédito a la inversión. Esta es la que no hay, a la inversión productiva no se le propicia el crédito a través de las instituciones bancarias. Actualmente son los proveedores y son también muy caros esos créditos, o sea, no hay crédito para la inversión productiva, sí para el consumo, sí para la vivienda en cierto modo, porque es lo rentable. Bien, pues eso es todo y muchas gracias. Okay. Bueno, damos las gracias a los ponentes, pero sobre todo a ustedes, porque esta participación tan destacada del público no solo augura que seguramente tendremos un seminario con gran participación, sino el interés que sobre esta problemática existe en nuestro país, en todos los países y aquí en nuestra universidad. Muchas gracias.